Los próximos 10 días pueden ser una de las mayores oportunidades en el mercado de este año. Habrá una transferencia masiva de riqueza entre los que operan por emociones y los que operan con un sistema. Soy Álvaro Iglesias, llevo más de 7 años invirtiendo en los mercados financieros y en este canal voy a contarte todo lo que sé sobre ellos, análisis de mercado en tiempo real, información de valor y todo lo necesario para que aprendas a ser un mejor inversor. Buenas noches, si este tipo de contenido es para ti, suscríbete y apoya el canal. Dicho esto, vamos con el informe semanal. ¿Qué pasó la semana pasada? ¿Qué importa de verdad? Noticias, earnings de la semana que viene. Vamos a ver qué valores están configurando buenos patrones y tienen un gran potencial de subida. Así que vamos allá. Antes, muy importante, disclaimer, todo lo que ves aquí es únicamente educativo e informativo. No es asesoramiento financiero. Cada inversor es responsable de sus decisiones y el riesgo que asuma en los mercados financieros. Ahora sí, vamos allá. Bueno, pues aquí vemos un poquito el Russell, que lo tengo en pantalla, el Russell 2000, las 2000 empresas de pequeña capitalización que tienen un gráfico con muy buena pinta, la verdad. Ha roto máximos hace poquito, estoy en el gráfico mensual, podéis ver, y me paso al semanal y aquí vemos cómo ha roto esta estructura que podemos marcar con un rectángulo en la que indica, apoyada muy bien en medias, que hay un posible potencial de revalorización de todos estos activos, que puede que a través de los tipos de interés y la bajada de los mismos, pues mejore sobre todo la parte de financiación, de deuda que tienen, ya que es la gasolina que les hace crecer. Entonces, vamos a ver un poquito qué ocurre esta semana, si sigue consolidando un poco más, si hay una pequeña caída hacia medias o si sigue rompiendo máximos, que sería una gran noticia. La vela de la semana pasada no es muy interesante, esta que hemos visto el jueves concretamente, que indica un poco, jueves y viernes, indica un poco un pequeño retroceso, ya que tenemos muchos resultados de grandes compañías y eso puede ser uno de los catalizadores, aparte de las reacciones de Trump y de las noticias que puedan surgir durante la semana. Vamos a ver un poquito el Nasdaq también. Aquí tenemos un buen patrón que se identifica fácilmente. Podría ser una especie de triángulo. Ahora tenemos que ver si va a ser de continuación, en el que se están estrechando el rango, apoyado en medias, con pequeñas rupturas, sobre todo por el miedo, ya que en la fase que estamos ahora mismo del mercado y el tipo de mercado, cualquier noticia pues nos hunde los mercados, como hemos visto en abril, en noviembre. Entonces, que juguemos en este rango y con mayor probabilidad de que rompa hacia arriba. ¿Vale? Vamos a ver un poquito ahora el sentimiento del mercado. Yo miro muchísimo este indicador, Fear and Greed, el índice, que nos lo comparte la CNN, y donde vemos un poquito pues cómo está el mercado y cómo están los inversores. Si tenemos miedo o somos avariciosos y queremos llevarnos todo el dinero. Actualmente estamos en un punto muy bueno, yo creo, que es en neutral. Vale, luego vamos a ver también el sentimiento de los inversores. Aquí podemos ver cómo ha habido un poquito de sentimiento más bajista. La semana pasada han cambiado las estadísticas, ya que la semana anterior teníamos casi un 50% de alcistas, ahora estamos ya cerca de un 40%. Esto es muy buena señal, sobre todo por la teoría de la opinión contraria, ya que cuando hay miedo en el mercado, cuando hay un poco de miedo o hay incertidumbre o aumenta el número de bajistas, eso significa que se está quedando dinero fuera del mercado o en la dirección contraria a la que realmente lo va a hacer. Entonces es muy importante revisar toda esta parte de estadísticas y un poco de informes que te van indicando cómo es el sentimiento del mercado. Esta es una herramienta que utilizo mucho, Investing, donde aquí podemos ver un poco la semana que nos va a deparar en cuanto a noticias macroeconómicas, noticias de ratios, indicadores, IPC. Podemos aquí el lunes, tenemos un poquito de información del PMI manufacturero. El martes es un día tranquilo con los JOLTS de ofertas de empleo. El miércoles ya comenzamos un poco con la parte del PMI de servicio, cómo vienen los datos. Y luego jueves y viernes también la parte de nóminas agrícolas, tasa de desempleo. Podemos ver un poco hacia dónde va la economía de Estados Unidos, que es lo que nos permite también posicionarnos en el mercado. Otro indicador que me gusta mucho mirar también es el VIX. El índice de volatilidad, y un poco como digo yo, de miedo también, porque aquí podemos ver con los picos, los distintos picos que vemos, spikes de volatilidad. Ahora mismo estamos en un nivel muy bajo. Yo tengo siempre marcado unas franjas, porque ahí es lo que me permite ver un poco en cómo estamos del mercado. Cuando se sale por encima y hay una volatilidad muy alta, suele impactar en los mercados y suele ser un momento bueno para incorporarse a distintas posiciones. Yo tengo, por ejemplo, unas pequeñas reglas donde si el VIX está por encima de 20, pues estoy un 80% invertido. Si el VIX está por debajo de 12, intento estar en liquidez para aprovechar oportunidades cuando se produzcan esos spikes de volatilidad. Pues vamos allá, vamos a ver valores, cómo lo han hecho esta semana pasada y un poco algún valor que está a punto yo creo, de dar una ruptura al alza y que vamos a barajar las probabilidades para posicionarnos en alguno de ellos. Pero bueno, sobre todo yo lo que recomiendo es analizar valores de forma individual. El índice nos puede dar una orientación de cómo está la tendencia, pero la clave está en ir analizando tanto fundamental como técnicamente
valor por valor y viendo las oportunidades que nos otorga con toda la información que tenemos del mercado. Pero bueno, vamos a ver un poquito el mercado. Vamos a empezar por acciones de gran capitalización, como pueden ser Nvidia, que tenemos aquí delante. Voy a quitar un poco los dibujos, que yo pinto mucho los gráficos, porque me gusta luego poder entrar rápido y ver lo que ha pasado en el mercado. Pero bueno, como vemos aquí, una muy buena tendencia alcista. Quien pudiera haber pillado Nvidia en 2023, pues tendríamos ahora una muy buena revalorización. Pero bueno, ha dado bastantes oportunidades. Yo creo que me he incorporado por aquí, por esta zona más o menos. Ya creo que es una compañía muy de futuro, con unos grandes números. No me gusta un poco esto que está creando aquí, que podría ser una especie de hombro, cabeza, hombro. Si vemos aquí un hombro izquierdo, una cabeza y un hombro derecho. Habría que ver aquí trazar una neckline que se hiciese de soporte, pero bueno, está apoyándose muy bien en la media de 20 sesiones, la de 10 también le acompaña. En el gráfico diario estamos viendo cómo está ahí consolidando lateralmente y que rompiendo niveles de 190, que es donde creo que puede haber un muro de calls, podría ser muy interesante si la gamma a la vez acompaña y nos podría llevar otra vez a máximo. Y desde ahí seguir consolidando para más subidas. Viene época de earnings, que no lo hemos comentado, voy a hacer un breve inciso, podéis ver todos de forma gratuita, además muy visual, ya si os vais aprendiendo los logos de todas las empresas, no os hace falta ni ver el nombre. Vamos a ver que esta semana pasada presentó Netflix buenos resultados, está un poquito todo descontado ese crecimiento, por eso esta caída, creo que ha sido un 40%, un 38%. Entonces, esto es una muy buena oportunidad de compra. Yo estoy explorando y barajando que se produzca aquí una pequeña divergencia. Yo utilizo también estos indicadores, como el MACD, el RSI sobre todo, y el estocástico en algunas ocasiones, pero si vemos aquí un poquito y nos vamos a un gráfico diario, por ejemplo, vemos esta pequeña divergencia en el MACD, que nos puede decir cosas, aunque no le acompañe la del RSI, pero bueno, también está en una posición muy buena de sobreventa. Se puede desde aquí iniciar un rebote, que rompa medias hacia arriba y se apoye, para hacer una entrada consistente y que volvamos a ir a máximo. Creo que aquí podría estar haciendo un suelo. Ha hecho varios mínimos en esta parte. Y además corrección a niveles FIBO, como podéis ver aquí. Como comentaba, aquí podemos ver un poquito los earnings. La semana que viene tenemos muchos resultados. Ya comienza semana grande de resultados. Luego pasamos a las tecnológicas, donde presenta Tesla, presenta también Microsoft, Meta, ASML, Starbucks. Mucho trabajo esta semana para analizar. El jueves ya un poquito también tarjetas de crédito, Visa, Mastercard, Apple, Western Digital, una empresa muy interesante. Veremos resultados y veremos un poco la carta de inversores a ver qué nos comentan, porque la parte de memoria RAM es una pieza vital para el futuro. Vale, pues seguimos. Acciones también de gran capitalización, como puede ser Palantir. Vamos a vigilarla porque también puede que esté formando un techo. Aquí podemos trazar un pequeño rectángulo. Está muy cerquita de la media de 200 sesiones. Muy buena señal, muy buen punto de entrada. Vamos a ver también qué hace si rompe estos mínimos. Espero que en los próximos meses podamos verla mucho más arriba si no se rompe nada en el mercado. El volumen decreciendo en las caídas. Puede ser muy interesante vigilarla, o si no, con otro tipo de estrategias con opciones, que también comentaremos más adelante en el canal. Pero bueno, también tenemos valores como Supermicro Computer. Este es un valor también muy interesante, muy perjudicado por noticias, por pequeños errores contables que se produjeron. Pero bueno, ha cambiado toda esa parte. Yo la estoy vigilando muy de cerca porque me gusta que está haciendo aquí un rango muy lateral, donde en las caídas cerca del soporte entra dinero. Ahora, como hemos visto aquí, esta semana anterior ha entrado bastante capital. Me gustaría verla un poquito más arriba, cerca de 57. Pero bueno, yo la estoy vigilando, como os he comentado, en la zona, sobre todo de 35, 33. Quiero ver que rompe y se apoya de nuevo para subir, ya que los números son muy interesantes. Vamos a ver cómo presenta resultados. Así que importante vigilarla y punto de entrada podría ser muy interesante cuando se apoye en medias, por ejemplo, como la de 200. Una entrada más conservadora. Vale, seguimos con Apple. Apple también haciéndolo bastante mal en las últimas 4 semanas, pero acercándose a un punto de compra muy interesante. Siempre que cae Apple cerca de la media de 50, esta vela nos indicaba, yo me salí, esta vela más o menos, cuando rompió la media de 20, entre la media de 10 y la de 20, yo estoy barajando recomprar. Tiene muchos acuerdos, está haciendo ahora distintos cambios, introduciendo a Gemini en su Siri. Vamos a ver cómo funciona todo eso, cómo nos lo tomamos los inversores y cómo se lo toma el mercado, sobre todo. Novo Nordisk, empresa farmacéutica, muy interesante. La llevo vigilando mucho tiempo. Es una compañía que siempre me ha gustado. Incluso hubiese sido capaz de invertir en cerca de máximos, aunque la valoración era muy alta. Pero bueno,
ha caído, ya que la industria farmacéutica es un poco así. A veces las expectativas lanzan mucho a la acción, pero finalmente se necesita una reversión a la media, como podemos ver aquí también en el gráfico mensual. Actualmente se está enfrentando a la media de 50. De romper esta media, yo aquí tengo puesto unas alertas, podría iniciar una posición, ya que está formando aquí también un pequeño suelo, podríamos decir, donde los mínimos han caído por debajo de los mínimos anteriores. Muy importante a vigilar. Vamos a ver porque aquí puede hacer distintas reversiones a las distintas medias y en cuanto rompa las medias, como he indicado y se apoye en ellas, una entrada muy, muy interesante. Vigilándola. Vale, Netflix, como había comentado, la caída también muy interesante. Acción a vigilar. Meta. Me he incorporado hace una semana, si no recuerdo mal, que he abierto una posición. También me salí hace 2 semanas o así, a principios de enero, con esta vela que rompía varias medias, las medias se cruzaban a la baja, el volumen acompañó y me salí de la compañía y he vuelto a entrar un poquito más abajo concretamente y ya tenemos ahí pues creo que un 8% de rentabilidad más o menos. Vamos a ver cómo hace Meta de romper la media de 200 diaria y posicionarse y mantenerse por encima de 678 sería una muy buena compra de largo plazo. Nuevos máximos históricos. Esto, si vemos el gráfico mensual, es una auténtica barbaridad. Como en los últimos 6 meses ha subido pues fácilmente casi un 260%. Una locura. Micron, también memoria RAM muy centrada ahí, muy necesaria para todas las compañías que vienen de futuro, para la inteligencia artificial y posicionarse aquí. Yo la estuve barajando, como se puede ver aquí, para incorporarme, pero bueno, no tenía liquidez suficiente, pero aquí tendríamos ya casi un 60% de rentabilidad en muy poquito tiempo. Una posible reversión a la media podría ser muy interesante y desde ahí volver a despegarse hasta máximos y hacerlo muy bien, porque aquí todavía yo creo que queda mucha tendencia y los números le avalan. Una compañía un poquito más pequeña, con un market cap de 10 billones, está configurando un patrón de una especie de taza con asa, en la que está ciñendo muy bien los rangos. Aquí podemos ver una especie de rango lateral ceñido en el que luego entra mucho volumen esta semana y rompe, bueno, el último día, sobre todo el viernes. Me gustaría verla cerca de máximos históricos y podría ser una muy buena entrada, cerca de los 38, 39. Habría que barajarlo con la posible caída luego a medias, que eso también hay que contemplarlo para colocar los stops. Una empresa muy interesante. Sobre todo se centra en el diseño, construcción, operaciones de ingeniería, de data centers, todo un poco lo que ahora mismo es más tendencia y que para mí no es el futuro, sino es el presente y vamos a ver mucho desarrollo en los próximos años en SoFi, una compañía que me gusta mucho también, números muy buenos a pesar de ahora de las caídas. Yo creo que está en una fase inicial, el mercado ha salido hace poco a cotizar, en 2020, tiene 5 añitos solo, pero pinta muy bien, la verdad. Ahora no ha respetado la media de 20 sesiones semanal, pero bueno, está haciendo un rango ahí, así no pierde la parte de 25. Puede darnos entrada. Si nos vamos más a diario, vemos como cada vez está ciñendo, cada vez las bandas de Bollinger también están más ceñidas y puede producirse una ruptura, que el catalizador pueden ser los resultados. Una empresa fintech tecnológica que yo creo que está sustituyendo a los bancos tradicionales y que tiene un montón de posibilidades. Así que a vigilar, muy importante. Vamos a ver si la volvemos a ver cerca de máximos históricos y si rompe medias y se apoya, pueden ser buenas entradas. Así que un poco esto es todo. Esto es lo que hemos comentado hoy, domingo 25 de enero. Vamos a ver la semana que nos depara. Hay encontrar buenas oportunidades. Vamos a ver qué catalizadores, los earnings pueden ayudar mucho. Vamos a posicionarnos en las mejores, intentar, si hay mucha volatilidad, tener la menor liquidez posible y en caso de que la volatilidad baje mucho, que el mercado se convierta en un rango lateral, ver cómo podemos aprovechar todas las oportunidades que nos da el mercado. Importante, si os ha gustado este contenido, darle like y suscribiros. Poco a poco iré creando mucho más contenido, mostrando en mis otras redes sociales y también haciendo pequeñas formaciones. Así que nada, muchas gracias y buen domingo.